con dolor, con sufrimiento, con esperanza, y creo que es importante cesar de satanizar a quienes por alguna razón u otra no pudieron permanecer acá entre nosotros. Gracias. Doctor Fuenzalida, ¿tiene usted algunas preguntas igualmente? Gracias. Aquí tengo esta pregunta. ¿Cómo vivir en democracia si no tenemos identidad definida? ¿Esto influye en nuestra degradación social actual? La educación es la base por la que debemos buscar un proceso de identidad. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es esto. Desde mi punto de vista y políticamente, el sistema que llamamos democracia es un instrumento para la construcción de consensos. La formación de consensos implica que hay diferencias. Y esas diferencias son justamente las que dan la riqueza a la democracia. ¿Cómo vivimos una democracia si no tenemos una identidad definida? ¿Cómo generar consensos cuando no somos capaces de ser nosotros mismos? Y aquí entra el terreno de la educación. ¿Qué es la educación primariamente? ¿La transferencia de información o la formación de un carácter ciudadano? Y la razón de ser de la educación no es transferir información. La información se puede transferir por muchísimas vías. Existen los libros, existe el diálogo entre las personas, existe, en fin, infinidad, existen las bibliotecas, existen infinidad de recursos a través de los cuales se puede transferir información. Carácter no se puede transferir de esa manera. El carácter se transfiere a través del contacto entre los hombres de carácter. Efectivamente, nuestro sistema de educación está mal orientado. Está orientado a la mera transferencia de información y frecuentemente información fuera de contexto. No toca el carácter, no toca la personalidad y por consecuencia no crea ciudadanos. ¿En qué región para usted está identificado con el inicio del peruanismo? Yo creo que en ninguna en particular y en todas en general. Y no solamente en las regiones del Perú geográfico contemporáneo. Hay algo que va más allá del peruanismo, es el indoamericanismo. O la patria grande, como la llamaba Juan Domingo Perón. Y esta, la patria. ¿A dónde está la patria grande? Está en todo el continente. ¿A dónde está el destino del Perú? ¿Qué cosa es un imperio? Un imperio es la armonización de diferencias que se encuentran en condiciones de descubrir un núcleo de identidad más allá de toda diferencia. El Perú es una semilla de imperio y esa semilla tiene su potencia creadora, su potencia de crecimiento en todas las direcciones de este espacio continental en que vivimos. De ahí también la importancia y la urgencia de acelerar el proceso de integración regional. ¿No cree que la religión europea que tenemos es una forma de dominación vigente en la actualidad? Pues yo diría que depende de qué cosa es lo que entendemos por religión. La religión tiene una función social. Y la función social que tiene es la de catalizar justamente los consensos dentro de una sociedad. Naturalmente, esa función de catalización se hace de manera exclusiva y excluyente cuando estamos tratando como una sociedad de pequeña escala. Cuando estamos tratando como una sociedad de gran escala ya nos encontramos con una diversificación en los puntos de vista religiosos. Surge entonces la necesidad de algo que vaya más allá de la teología para sustentar el orden moral, el orden civil en forma laica. Y es ahí entonces en donde deben ser construidos los valores ciudadanos. En el Perú no es la religión la que obstruye el camino, ni que establece un sistema de dominación. Es justamente la falta de conexión entre nuestros estilos religiosos y la realidad aceleradamente cambiante que estamos viviendo. Tenemos que prepararnos para adecuar nuestros sistemas éticos y morales a las necesidades de un cambio acelerado
que no podemos controlar, pero tenemos también que urgir a las representaciones de las distintas religiones en el Perú para que colaboren en esta tarea. Ser un minusválido en el mundo actual, porque nuestra identidad nacional está traída a menos y, por supuesto, la autoestima de nosotros está muy baja. Por cierto que sí. Casi no tengo absolutamente nada que añadir a esto. Efectivamente, nuestra autoestima está por los suelos. Somos una nación desmoralizada. Y por eso viene tan a lo oportuno este esfuerzo por moralizar a la nación, por crear una ética o reconstruir una ética del deber y del derecho que nos está faltando. Estamos en una nación desmoralizada, pero esta nación desmoralizada está desmoralizada porque no se encuentra identidad y porque sus modelos identitarios ya no están en nuestros próceres, ya no están en nuestros grandes escritores, ya no están. Vamos por las calles y vemos los nombres de las calles y preguntamos, ¿y quién era este? ¿Y quién era este? ¿Y quién era este? Ahora ya no necesitamos ponerle nombres a las calles, le ponemos número. Y algún día vamos a preguntarnos, ¿y qué número es este? Nos paseamos por las calles, buscamos una dirección y entonces damos la referencia a la que estamos acostumbrados, cerca de la iglesia de tal, cerca del ministerio de tal. Dígame, por favor, responde el taxista, ¿cerca de qué Kimburger está? ¿Cerca de qué Ripley está? Nuestra religión está en el Kimburger, está en el Ripley y en todo aquello que lo condiciona. Nuestra identidad está en consumirlo y no en ser quienes nosotros somos. Gracias. Antes de pedirle al general Guevara que observe las preguntas que le han formulado, quiero hacer dos anuncios. El primero es que toda esta conferencia, todo este diálogo, será consignado en los próximos días en la página del sitio web de Cátedra Perú. Para quienes quieran anotarlo es www.catedraperú.org.pe. Reitero, www.catedraperú.org.pe. Estará no solamente la transcripción, sino el vídeo con todas las participaciones. Segundo anuncio es que terminadas las respuestas del general Guevara, los invito a quedarse apenas un par de minutos adicionales, porque la Cátedra Perú quiere alcanzarle a los señores expositores el primer libro que ha producido el fondo editorial precisamente de la Cátedra Perú. General Guevara. Gracias, doctor. ¿Cómo se podría replantear el regionalismo y la regionalización en relación a lo que significa ser peruano de hoy? Creo que en el terreno de las identidades múltiples perfectamente pueden cohabitar y se pueden ensamblar las diferentes identidades que tenemos en el Perú y que en mi concepto forman parte esencial de la riqueza, del capital social que nosotros tenemos. En tanto, la regionalización no debiera ser una amenaza para la identidad nacional, más aún si comprendemos como identidad nacional a un conjunto de símbolos, de instituciones, de conceptos que sirvan como un común denominador que nos lleve a tener una visión compartida del futuro. En síntesis, creo de que hay que reforzar más bien las identidades regionales y las identidades locales, sin que esto nos lleve a desdeñar o rechazar la identidad nacional. Tal vez tengamos que seguir el ejemplo europeo. En España, por ejemplo, fácilmente uno puede percibir que el español se siente barcelonés y al mismo tiempo el barcelonés se siente y está identificado, digamos, con Cataluña, y al mismo tiempo se siente muy español y finalmente también se siente muy europeo. En tanto tiene identidades múltiples, reitero, que cohabitan sin ninguna dificultad. ¿Qué factores actuales son los que hacen la ruptura de la identidad nacional?
creo que ha quedado esclarecido de que nosotros no tenemos ni podríamos tener una identidad nacional sólida, impenetrable. Pero en efecto hay factores, hay amenazas que pueden perturbar el proceso de construcción de la identidad nacional. Yo creo que los dos factores que perturban, que damnifican este proceso son principalmente la indiferencia y, en segundo término, la globalización. No porque la globalización nos traiga más bien lo que hemos dicho, oxígeno fresco, que finalmente nos ayudará a revisar nuestra cultura y nuestra propia forma de autocomprendernos en un mundo que cada vez se integra más, sino porque a veces la mundialización nos introduce, casi en forma imperceptible, algunos modismos, algunas culturas o algunas expresiones pseudoculturales que en efecto pueden causar, digamos, un perjuicio a la identidad nacional. Y me refiero, por ejemplo, específicamente a algunas expresiones éticas que ciertamente llegan a nosotros, son adoptados por nosotros, pero que no responden a lo que en esencia somos nosotros. ¿Usted cree que los actuales ingresos a las instituciones castrenses es prioritariamente por vocación, porque en ellos realmente reposa nuestra integridad territorial? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que en todos los peruanos que acceden a las escuelas de oficiales o suboficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, hay vocación. De hecho, los salarios son tan magros en la actualidad que no se pueden constituir en un atractivo que pueda, digamos, invitar a las personas a enrolarse en las filas. Finalmente, un policía, un suboficial del ejército gana apenas $200, $220, y ese ingreso puede ser fácilmente obtenido por una persona que lava carros y que no corre los riesgos y no corre las vicisitudes de profesiones difíciles. Yo creo, en síntesis, de que hay una base de vocación que necesita ser reforzada por obra de las propias instituciones y principalmente por obra de la sociedad. Muchas gracias.